Dentro de 8 días, miércoles, vamos a tener una reunión con las directivas para asignar los diferentes cultos y para programar las diferentes actividades. Y entonces es necesario hablar del tiempo de servicio para Dios. Ese es el tema en esta noche, tiempo de servicio para Dios. Pero yo quiero llegar hasta el final hoy, pero el Señor me despertó como a las 4 de la mañana, con ganas de ir al baño, y fui al baño y me traté de volver a acostar y no sentía sueño y no, me levanté y me puse a estudiar y a estudiar la Biblia. Y una de las primeras cosas que el Señor es muy, muy, muy lindo. Hoy hay bastantes visitas. Me metió muchos textos evangelísticos en este mensaje. Porque, hermanos, para poder ayudar a otros, primero tengo que ser salvo yo. Para yo poder ayudar a otros, tengo que primero ser salvo. Yo decía, pero ¿por qué el Señor, y vea, tantas visitas para que escuchen un mensaje en parte evangelístico? Y en medio de esa lectura que estaba haciendo, vino un pensamiento acerca de la creación del mundo. Y hay gente que no cree en Dios. Y hay gente que dice, bueno, no hay sino tres alternativas, ¿cierto? Más o menos las tres principales alternativas. Es que una es que esta tierra se creó del Big Bang, ¿cierto? Entonces se autocreó con una chispazo y ese chispazo creó esta tierra, este cielo tan hermoso, el mar, los ríos y fundó todo. Esa es una de las teorías, ¿cierto? Otra teoría es, no, el hombre desciende del mono, ¿cierto? Eso es otra teoría. Y la otra teoría es que todo, absolutamente todo lo creó Dios. Todo lo creó Dios. Los que cuestionan esa teoría de que todo lo creó Dios, dicen, es que hay que tener fe para creer eso. Pero me ponía yo a pensar, ¿y será que para creer que el mundo lo creó un chispazo, no hay que tener fe? Ellos tienen que tener fe en eso, porque ¿quién comprueba que fue un chispazo el que creó todo esto? Y yo definitivamente cada día confirmo más que hay que seguir creyendo en Jesucristo, en el único y verdadero Dios. Y bueno, Dios nos da el tiempo, dice la palabra del Señor. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios nos da tiempo y en ese tiempo Dios nos da trabajo para que nos ocupemos en él. Es decir, que la idea es que nosotros no vivamos desocupados. Esa es la idea. La idea no es que vivamos desocupados. La idea es que nosotros ocupemos nuestro tiempo. Y yo quiero decirle que en primer lugar el tiempo hay que ocuparlo para Dios, para el conocimiento de Dios, para adquirir. ¿Cómo alabarán a aquel que no conocen? ¿Cómo amarán a aquel que no conocen? ¿Cómo seguirán a aquel que no conocen? ¿Y cómo lo conocerán si no hay quien les hable? ¿Cierto? Entonces nosotros necesitamos prepararnos para Dios. El Santo Evangelio según, Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de jugar, hay tiempo de correr, hay tiempo de dormir, hay tiempo de esto, hay tiempo de lo otro, pero también tenemos que sacarle tiempo a Dios. A veces tenemos tiempo para todo y no le sacamos tiempo a Dios. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo número 9,
Dice en el verso 4, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y el verso 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mire qué palabras tan hermosas las del Señor Jesucristo. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Nosotros estamos aquí en esta tierra porque nos trajo Dios. No fue una casualidad, no fue un descuido de nuestro papá y nuestra mamá, no fue una irresponsabilidad de algún muchacho ahí que embarazó a una mujer. No, nosotros estamos aquí porque Dios quiso que nosotros estuviéramos. Y tenemos un propósito. Así como Dios se manifestó en carne con un propósito, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Nosotros también tenemos que tener claro que tenemos un día, llamémoslo así, el día de esta existencia aquí, o de este paso por aquí, por esta tierra. Tenemos un paso por esta tierra, y ese, llamémoslo un día, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces yo voy a asimilar ese día del cual habla aquí la palabra del Señor, el día dura, es mientras que estamos aquí en esta tierra. Tenemos que hacer algo mientras que estemos aquí en esta tierra. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. El hermano Diego decía: ya se nos va a partir el primer mes, medio mes. ¿Y qué hace? Que estábamos preparando el fin de año. Hermanos, el tiempo cada día es más corto y Dios nos lo regala, pero lo debemos aprovechar. La palabra de Dios dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, entonces si los días son malos, hay que aprovecharlos bien. Entonces, mientras que el día dura, hay que aprovechar. La noche llega cuando ya nadie podrá trabajar. La semana pasada escuchamos una noticia dura, muy dura. Se nos adelantó uno de los pastores. Venía en su moto, vino aquí a Medellín, vino 2 veces en el día a Medellín. En la segunda vez, cuando ya iba para Sopetrán, el pastor de Sopetrán, en una moto, se fueron a adelantar a un vehículo y se enfrentaron, se chocaron y se mataron. Ya el hermano Oscar Darío Cano no puede hacer absolutamente nada. Ya le llegó la noche, ya su día ya pasó. Su día ya pasó. Hermanos, usted y yo todavía estamos en nuestro día. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Porque llegará la noche en que ya no se puede trabajar, ya. El día que nos toque, porque está dado a los hombres que mueran una sola vez, el día que nos toque nos tenemos que ir. Y ya. Y qué bueno que estemos bien preparados, pero qué bueno que mientras que llegue ese día también trabajemos, ocupemos nuestro tiempo. Ocupado es antónimo, o sea, contrario a desocupado. Nosotros nos tenemos que vivir ocupados, no desocupados, para que ocupéis. Entre tanto que yo voy, luz soy del mundo. Y así como Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, Él también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, necesitamos mostrar esta luz al mundo, porque el mundo necesita bastante de Dios. ¿Para qué nos da Dios el tiempo? Dios nos da el tiempo para, básicamente así resumido, 4 cosas. La primera es para que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Sí? Esa es la primera cosa que Dios quiere que hagamos con nuestro tiempo, que lo conozcamos a Él. Dios nos da la oportunidad de conocerlo a Él. Hay aquí en esta noche varias visitas y Dios quiere que lo conozcan a Él. Él no es un misterio,
No, 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 no. Él no es un misterio. Él quiere darse a conocer a todo el mundo. Es la primera cosa para lo que Dios nos da el tiempo, es para que lo conozcamos a Él. O lo que mucha gente dice, para que nosotros cada uno tengamos un encuentro personal con nuestro Dios. Esa es la primera razón de ser de nosotros, ¿sí? Que tengamos un contacto con el Creador de este mundo. La segunda cosa para la que Dios nos da tiempo es para recibir dones y talentos de Él. Dios quiere que recibamos dones y talentos. La tercera cosa es que el Señor quiere que nosotros crezcamos, ¿cierto? Estos niños van creciendo, no se quedan pequeños, van creciendo. Y uno mira, y cuando espabila ya es que están más grandes y más grandes y más grandes. Karen, la niña de Lady, se fue a vacaciones y ahorita que regresó ya tuve que mirarla para arriba. No sé si fue solamente por los tacones, creo que no fue solamente por los tacones. Hermano, el tiempo evoluciona rápidamente y tenemos que crecer. Así como se crece físicamente, también hay que crecer espiritualmente. Y como vamos a ver más adelante, crecer a la imagen de Dios. Y la cuarta cosa para la que Dios nos da tiempo es para que nosotros podamos utilizar lo que hemos recibido de Dios al servicio de su obra y podamos transmitirle a otros lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? Alguna vez les relataba lo que me pasó, bueno, cuando era Conavi. Yo cuando compramos una casita en Bello, era Conavi, o sea, hace muchos años. Y bueno, y Conavi nos prestó a 15 años, pero eso era a UPAC, y el UPAC lo demandaron, y entonces con la demanda el gobierno hizo que Conavi le devolviera o parte de la plata, pues o sea, le rebajara la cuota o le rebajara los años. Y yo recuerdo que todo el mundo le decía a uno, usted tiene crédito en Conavi, vea, vaya que allá le van a rebajar los intereses y le van a rebajar el plazo. Todo el mundo le contaba a uno eso, todo el mundo le decía, usted tiene crédito en Conavi, vaya, vaya, vaya. Y en principio uno no creía, uno decía, esos bancos que le van a rebajar a uno, no. Y uno no creía. Pero bueno, al fin yo fui. Y yo recuerdo que me hicieron las dos cosas. Me bajaron de 15 años a 11 años. Y la cuota sí no me acuerdo de cuánto, pero también me bajaron la cuota. En resumidas cuentas, esa era una gran noticia, ¿cierto? Una gran noticia. Yo quiero decirles que la más grande noticia es que aquí con nosotros está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué bueno que esa noticia corra por todas partes para que la gente entienda que se está perdiendo sin Cristo, que se está muriendo sin Cristo, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Así es que Dios nos da tiempo para que lo conozcamos a Él. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice, de tal manera, es decir, un amor tan grande, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Así es que Dios no quiere que nadie se pierda. Pero hay que tener claro que hay un riesgo de perderse. Si la palabra de Dios dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda, es decir, que ninguno se pierda, entonces es que hay riesgo de perderse. Y qué bueno que nosotros escuchemos la palabra de Dios para que no nos vayamos a perder. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es clarito, el
El enemigo de nuestras almas no quiere sino matar, robar y destruir. No quiere hacer otra cosa. Y cuando le damos oportunidad, roba, mata y destruye. Pero la palabra de Dios dice, pero yo he venido, dijo Cristo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es que hay que creer en Jesucristo. Aquellos ateos creen en la naturaleza, creen en otras cosas, pero creen. Tienen que creer, tienen que poner fe. Bueno, nuestra fe está puesta en las Sagradas Escrituras. Yo, por allá en el bachillerato, en la clase de español me enseñaron que hay diferentes tipos de libros. Hay libros poéticos, es decir, libros donde solo hay poesía. Hay libros de informática donde solo hay teoría de la información. Hay libros de geografía donde se habla de la tierra y sus relieves y sus cosas. Pero también aprendí que hay libros históricos. Y los libros históricos son aquellos que contienen la historia de un pueblo o de una nación o de un personaje o de algo o de alguien. Y yo he aprendido que esta palabra de Dios es un libro histórico y que las cosas que ahí se relatan son ciertas. Que el arca de Noé por allá está, en Rusia, por allá está. Y así sucesivamente. Cuando habla de Éfeso, por allá fue, y allá están las ruinas. Cuando habla de Jerusalén, todavía existe Jerusalén. Así es que este libro es un libro histórico, es un libro que relata la historia de la humanidad. Por eso yo creo en él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor en Juan 8:34, Santo Evangelio según San Juan capítulo 8:34, dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Juan 1:29, Santo Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Jesús. Lo que dice ahí. Al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo. Y aquí hay varios amigos, no sé cuántos quieren que su pecado sea quitado. Yo era uno que decía, pero eso tan fácil. Uno simplemente creer en Jesucristo y ya. Eso parece fácil, pero son muchos los que saben eso y no se entregan. Así es que no es tan fácil. Porque si fuera fácil, pues entonces habría muchos que se entregaban. No es tan fácil. Pero es verdad. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo Evangelio según San Juan capítulo 14 verso 6. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, escuchen bien, no es nadie va. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Ya que nos gusta la verdad, ¿cierto? Nos gusta la verdad. Y Jesús es la vida. Y amamos la vida. Y si amamos la vida terrenal,
cuánto más amar la vida espiritual. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Volvamos al Santo Evangelio según San Juan capítulo 1, pero el verso 12, desde el 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que todo el que quiera creer tiene la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Y si es hecho hijo de Dios, ¿qué pasa? Pasa de las tinieblas a la luz, porque Él es la luz del mundo. Pasa de la muerte a la vida. Pasa del pecado al perdón de pecado. Pasa de la condenación a la salvación. Qué privilegios tan grandes. Por eso, qué bueno estar en las manos del Señor Jesucristo. El Santo Evangelio. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No está hablando de la parte física. Ay, no vamos a tener hambre. No, tendremos hambre y tendremos sed física. Estamos hablando en la parte espiritual. El que tiene a Cristo Jesús lo tiene todo, espiritualmente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que da vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Hay que venir a Él, ¿sí? El que a mí viene. El problema es que hay gente que quiere que Jesús vaya, pero es al revés. Hay que venir a Jesucristo. El que a mí viene. No estoy diciendo que no debamos ir evangelistas. No estoy diciendo que no debamos ir. Hay que ir a evangelizar, pero hay que venir a los pies de Jesucristo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así es que Dios quiere dar vida eterna y resurrección, o más bien resucitar para vida eterna. Yo no sé cuántos quieren eso, pero el primer tiempo que Dios nos da es para que nos esforcemos en eso, en salvarnos nosotros. Y ahí hay que ser un poquitico egoísta. No estoy diciendo entonces que primero yo, segundo yo, tercero yo, sino que estoy diciendo que busquemos primeramente la salvación nuestra, que salvándonos nosotros vamos a poder ayudar a otros a tenderle la mano. Juan 20:31. Juan, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que ¿qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Repite, insiste en que Jesucristo es la vida. Jesucristo es la vida. Bueno, hoy no es el tema, pero si usted sigue profundizando, hoy, y no es el tiempo, no hay tiempo para eso, pero si uno sigue profundizando en el estudio y conocimiento de Jesucristo, se dará cuenta que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Hijo, que Jesucristo es el Espíritu Santo, que Jesucristo es Dios. Pero no es el tema hoy. El tema hoy es que Dios quiere que lo conozcamos a Él, y que Él es la vida, y que Él es el que quita el pecado del mundo, y que sin Él estamos en riesgo de condenación, es decir, estamos condenados a muerte espiritual. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago capítulo 1, verso 17 dice la palabra del Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que todo lo bueno lo recibimos de arriba, de Dios. Todo lo bueno.
incluyendo el tiempo. Todo lo bueno, incluyendo el tiempo. Lo que pasa es que hay que saberlo aprovechar. El tiempo hay que saberlo aprovechar. Hay que estar ocupados. Pero a veces ocupamos el tiempo en tantas cosas que para nada aprovechan. Y de Cristo, más bien poco. Entonces, Dios quiere que nosotros aprovechemos bien el tiempo para conocerlo a Él, para que podamos tener una buena relación con Él. Bueno, también Dios nos da tiempo para que podamos crecer a la imagen de Dios. Amén. Crecer a la imagen de Dios. Bueno, no voy a hablar mucho de recibir, pero yo creo que aquí la gran mayoría, incluyendo a los simpatizantes, a los no conocedores mucho de la parte del evangelio, creo que aquí todos estamos seguros y convencidos y hemos recibido algo de parte de Dios. Todos tenemos que decir, algo nos ha dado Dios. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Él es el que perdona todos tus pecados, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que sacia de bien tu boca. Bueno, o sea, Él es el que nos alimenta, Él es el que... tantas cosas. Así es que todos hemos recibido buenas dádivas de Dios, buenos regalos de Dios. Pero Dios quiere darnos más que cosas materiales, Dios quiere darnos cosas espirituales. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, la tercera parte es crecer a la imagen de Dios. Y quiero tomar un texto que algún día miramos aquí, pero que me impactó. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 18. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 3, verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué texto tan profundo este de Corintios? Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es nosotros todos. Es decir, que esto es una cosa individual. No es que mi papá o mi mamá o mis hijos o mis hermanitos o mis tíos. No, yo. Y usted, cada uno. Dice, por tanto nosotros todos, sin excepción. No hay, cuando dice todos no hay excepción. Ahí yo creo que ni siquiera podríamos decir, no, si usted es convertido o no es convertido. No, aquí todos mirando, todos, nosotros todos. Dice, mirando a cara descubierta. Cuando dos solteros se atraen, la dama presenta su mejor apariencia y el caballero quiere conquistar a aquella mujer que le atrae cambiando sus costumbres, ¿cierto? Entonces el caballero se muestra de una manera y la dama siempre bien organizadita, bien peinadita, ¿cierto? Bien. Cuando se casan ya es otra cosa diferente, ¿cierto? Eso es como una máscara, ¿cierto? Es como una máscara. Es como una máscara. Es como tapándose la cara, como no mostrando lo que uno realmente es, ¿cierto? Por eso yo en las doctrinas para el matrimonio, yo les digo, traten de ser lo más transparentes posibles. Traten de mostrarse tal como son, ¿cierto? Díganle a su amigo, dígale a su amiga, dígale a su novio, dígale a su novia lo que usted es tal como es, sus defectos y sus cualidades, todo, porque todos tenemos defectos. Pero lastimosamente el ser humano muestra una cara diferente a lo que realmente es, principalmente pues en el noviazgo, pero en muchas cosas. Pero esto es un asunto ya no con el pastor
o con el diácono o con fulano o con perano. Esto es una cosa entre Dios y yo, entre Dios y usted. Cada uno. Es una cosa individual, a cara descubierta, es decir, sin máscaras, porque Dios lo conoce todo, porque Dios lo sabe todo. Entonces dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo. Cuando usted se para, bueno, allá en la convención había un modulito en el Museo Histórico, había un modulito, y entonces había una pared, pues en cartón, la armaron, y decía, el misionero de hoy, y decían que uno tenía que pasar adentro del módulo. Entonces uno pasaba al módulo, entonces ahí le hacían énfasis, usted va a conocer el misionero de hoy. Y entonces cuando uno entraba, lo que se encontraba era un espejo. Ese era el misionero de hoy. ¿Qué encuentra uno en un espejo? Hermana Alpidia, duro. La cara de uno. Eso encuentra uno en un espejo. La cara de uno. Y aquí dice la palabra del Señor, nosotros, sin máscaras, a cara descubierta, como en un espejo, ¿sí? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Así es que, cuando yo me paro frente al espejo, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que mirar? La gloria del Señor. Ya hubo más silencio, ¿cierto? Muchachos, van creciendo. A Nelson, me perdonan que yo tome el nombre específico de Nelson. A Nelson muchos lo conocieron aquí de niño y lo vieron crecer o pensaron que siguió siendo niño, pues ya es un soldado de la patria, imagínense. Y ya hasta se hizo bautizar en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, no se quedó chiquito. Es decir que todo tiene que evolucionar, todo tiene que crecer. Y es una lógica, Hermanos, nosotros espiritualmente tenemos que crecer todos los días. Todos los días usted mire hacia su espejo y cuando se esté peinando, no solamente mire los remolinos en el cabello, yo que sí tengo como 2 por 2 lados. No solamente preocúpese por los remolinos del cabello, o no solamente preocúpese si se le está cayendo el cabello, porque es un mal de las damas que se les cae el cabello. No se preocupe solamente por eso. Preocúpese si usted sí está creciendo espiritualmente o no está creciendo espiritualmente. Porque usted no me tiene que dar cuentas a mí. Y yo diría que más, usted se tiene que dar cuentas a usted mismo, usted, yo me tengo que dar cuentas a mí. Entonces, ¿qué está pasando en tu vida con Dios? Con el creador del cielo y de la tierra. Cuando te miras al espejo, si creciste un poquito más. Dios no te va a pedir que tú seas de una vez, ya, el santo de los santos, no. Pero si has avanzado un poco más, si has cogido la disciplina de leer la Biblia 15 minutos, 20 minutos, media horita, si has cogido la disciplina de orar al Señor sin cesar, ¿cómo te estás mirando en el espejo? Hay que mirarse en el espejo. Cuando vamos a salir de la casa, la gran mayoría lo que hace es mirarse en el espejo. Pero ¿qué hay que mirar allá? La gloria del Señor, es lo que dice ahí, ¿cierto?
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara limpia, a cara descubierta, sin máscaras, como en un espejo, la gloria del Señor. Es decir, que yo tengo que mirar la gloria del Señor. O en otras palabras, ahí dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Es decir, no es que de una vez, ya, sino de gloria en gloria en gloria. Y todos los días, un poquitico más y un poquitico más, todos los días. Hermanos, aquí llegamos. Algunos fumadores, otros drogadictos, otros alcohólicos, otros, bueno, tantas cosas. Tantas cosas. Y poco a poco, de gloria en gloria, Dios nos ha ido transformando. Pero qué bueno que nos dejemos transformar. Qué bueno que nos sigamos poniendo en las manos de Dios. Porque ahí lo dice también. Por el Espíritu del Señor. Esto no es obra propia. Yo trataba de cambiar y de ser diferente por mis propias fuerzas y nunca fui capaz. Nunca. Pero el Señor fue el que me transformó, bendito sea el nombre de Jesús. El Señor fue el que me transformó, porque el Señor es bueno y maravilloso, amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así es que esto es con la intervención del Espíritu Santo, no hay otra manera. Es con la intervención del Espíritu Santo, es decir, con la intervención de Dios. Es que nosotros somos como vasos. Nosotros somos como vasos. Y nos tenemos que dejar moldear por el Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos a su imagen y semejanza. Y la última parte es que Dios nos da tiempo para compartir con otros. Dios nos permite tener una buena relación con Él. Todos. Dios nos da dones y talentos para que podamos, hacer cosas. Dios nos permite ir creciendo espiritualmente, pero también Dios quiere que nosotros compartamos lo que somos con los demás. Por eso entonces, vuelvo a Eclesiastés, capítulo 3, verso 10, que dice, para que estéis ocupados, ¿cierto? Para que estéis ocupados. Eclesiastés, capítulo 3, verso 10, dice, he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que estén ocupados en ese trabajo. Hermanos, Dios nos quiere mantener ocupados. Una de las cosas más malas que ataca más grandemente al ser humano es la desocupación. Trate de vivir ocupado. Y eso depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Eso depende de cada uno de nosotros. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios o si no queremos disfrutar de las bendiciones de Dios. Para algunos el trabajo se vuelve una carga, ¿cierto? Sobre todo el trabajo en la iglesia. Ay, el pastor, ojalá el pastor no me pusiera en nada. Es como una carga. Pero el trabajo en la iglesia no debe ser una carga. Debe ser un buen propósito. Porque Dios no paga mal. Si hay patrones en el mundo que pagan mal, Dios no paga mal. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios nos regala dones y talentos no para que los enterremos, sino para que los pongamos a su servicio. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso también fue que el Señor dijo, mientras que estoy aquí, hago lo que me toca. Las obras del que me envió, ¿cierto? Mientras que el día dura, voy a trabajar. Qué bueno que cada uno de nosotros nos propongamos eso. Que mientras que el día dura, crezcamos espiritualmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos entender esa urgencia y esa necesidad de cumplir con ese propósito que Dios nos trajo. Dios nos trajo a esta tierra para cumplir un propósito. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y se acabarán las fuerzas.
Estuvimos en estos días en una casa desocupada. ¿Y cómo se deteriora una casa desocupada? Se deteriora, se desgasta mucho más fácilmente. Una casa ocupada mantiene como con vida, pero una casa desocupada se deteriora, se acaba, se desgasta. Hermanos, igualmente es la vida espiritual. Si la mantenemos desocupada de Dios, se va a deteriorar, se va a desgastar. Entendamos que estamos comprometidos con la obra del Señor Jesucristo. Yo quiero terminar esta enseñanza en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25 y a partir del verso 14, a donde habla la parábola de los talentos. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25 verso 14, rápidamente dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre tenía bienes, se fue, pero quiso dejarle sus bienes administrando a sus siervos. Y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice que a uno le entregó 5 talentos, es decir, una cantidad de plata. A otros le entregó 2 talentos y a otro 1. A cada uno, me encanta esa palabra, mire, dice a cada uno conforme a su capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. Dios da según los talentos, según su capacidad. Y a unos le entregó 5, a otros le entregó 2 y a otros le entregó 1, conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con cada uno de ellos. Hermanos, el Señor vendrá y arreglará cuentas con cada uno de nosotros. Y dice, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Y le dijo al Señor: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y dice, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo quiero aclarar aquí algo, mire, el de 5 ganó otros 5 y el de 2 ganó otros 2. El de 5 ganó 5 y el de 2 ganó 2, mucho menos de la mitad. Pero el Señor le dijo lo mismo, porque los 2 trabajaron conforme a su capacidad. Los 2 hicieron conforme a su capacidad. El de 5 hizo conforme a su capacidad y ganó otros 5. Y el de 2, conforme a su capacidad, ganó otros 2. Dios no está mirando si haces mucho o haces poco. Dios está mirando si lo haces de verdadero corazón. Y si lo haces de verdadero corazón, así aparentemente a los ojos del ser humano parezca poco, Dios te va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, yo conocía. Y aquí es donde yo les insisto, hermanos, en el principio de la enseñanza: hay que conocer a Dios. Dios es bueno, pero este no lo conocía. Pero sin embargo dijo: yo te conocía, que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: ay, siervo malo y negligente. No siervo bueno y diligente, no siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber por lo menos
dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y entonces le dijo a sus siervos: quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Ay, qué señor tan injusto. Vea, ese que tiene y le da más. Es que la palabra de Dios dice: al que tiene se le dará más, porque asume más responsabilidad, porque es que acuérdese que es conforme a la capacidad. Al que tiene se le da más. Pero si usted recibe un talento y lo entierra, algún día me llamó el pastor. Yo era un ignorante. Y me dice: hermano Freddy, yo he pensado en usted para la directiva de jóvenes. Y yo le dije: ay, pastor, vea. Y yo era tan ignorante. Pastor, vea, yo le acepto que me coloque en la directiva de jóvenes, pero si no me coloca con fulano de tal. Mire qué tan grave estaba yo. Bueno, el pastor fue tan misericordioso y Dios tan misericordioso que me colocó en la directiva de jóvenes, porque no me debía haber colocado. Porque yo es que exigiendo, y fuera de eso escogiendo con quién sí y con quién no, y poniendo las condiciones. Hermano, a Dios no se le ponen condiciones. Absolutamente ignorante. Y se llegó el día del nombramiento de las directivas. Directiva de jóvenes, fulano de tal y Freddy Zapata. Justo el que yo le había dicho al pastor que no, porque no soy yo el que, no era yo, es que no es uno el que decide, hermanos. Y sabe una cosa, y con ese hermano trabajamos tan bueno, trabajamos súper bien, trabajamos bien, muy bien. Para donde jalaba el uno, jalaba el otro, jalábamos todos, éramos 5. Y para donde jalaba el uno, jalábamos todos 5. Y era una unidad y una armonía. Hermano, desde eso, Dios me dio esa experiencia. Hermano, no enterremos los talentos. No enterremos los talentos. No enterremos los talentos. Si Dios me dio un talento, bueno, multiplíquelo. Y si Dios le dio 2 talentos, es porque usted tiene más capacidades. O por lo menos Dios le ve más capacidades. Y si Dios le dio 5 talentos, aproveche y gane otros 5. Porque al que más tiene, más se le da. Bueno, quítenle ese que enterró. Venga, venga. Ah, no lo quiere, venga. Listo. Aquí hay otro que sí lo quiere. Así de sencillo. Así es que, amados hermanos y amigos, a conocer a Dios, a recibir de Dios, a crecer espiritualmente para vernos en el espejo bien bonitos. Porque si nos gusta vernos bonitos, a mí no me gusta verme los remolinos mucho por aquí, 2 remolinos que tengo. Entonces trato de acicalarme bien y de jalarme el cabello bien para que no se vea mucho. Hermano, espiritualmente también tenemos que acicalarnos. Pero lo bueno aquí es que no soy yo el que me tengo que acicalar, es el Señor el que me acicala. Yo no sé si ese verbo existirá o no, pero es el Señor el que nos consiente, es el Señor el que nos moldea, es el Señor el que nos va moldeando, es el Señor el que va haciendo de nosotros una vasija útil. Estamos comprometidos con la obra del Señor Jesucristo. Y Dios quiere que lo que hagamos para el Señor lo hagamos con calidad y que le demos el mejor de los tiempos. ¿Tienes un talento? No lo entierres. No lo entierres.
Tienes 2 talentos, no los entierres. Tienes 5 talentos, no los entierres. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Estemos de pie. Y démosle gracias al Señor Jesucristo por su palabra. Dios no quiere la muerte de nadie.